Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para estudiar un poco lo que es la prueba TED-Student en el tema de diferencia de medias o diferencia de dos poblaciones en el caso donde son muestras dependientes o lo que se conoce también como muestras pareadas. Si tienes duda todavía de cuál es la diferencia entre las muestras independientes y las muestras dependientes, te sugiero que vayas a los videos anteriores, en el video de los conceptos donde hablamos de eso. Estoy ya en RStudio porque la intención es mostrarte cómo se hace para RStudio. Entonces, bueno, voy a darte aquí un ejemplo. Las muestras pareadas regularmente son muestras o variables, una variable que se le mide a un grupo de individuos, en este caso 15, y se le mide antes y se aplica un tratamiento y luego se le mide el después sobre el mismo individuo. La variable X1 puede ser cualquier cosa que se te ocurra. Estaturas, pesos, nivel de glucosa en la sangre, metros cuadrados de una construcción, precio, no sé, número de palabras que dice una persona, en fin, la variable X puede ser cualquier cosa que se te ocurra, pero la intención cuando tú quieres aplicar una diferencia de muestras pareadas es que tú tienes a los mismos individuos y le has medido esa variable en un proceso. Antes has aplicado un tratamiento y le has medido esa misma variable en un proceso después. Entonces regularmente se agrupan de esta manera, donde esta variable se llama antes y luego la siguiente variable se llama después, para indicar que es sobre el mismo individuo. Esta es una forma como de colocar la tabla de datos, que es la usual en muestras pareadas. Pero para el caso de R, a mí me gusta más la estructura de datos donde es de esta forma, donde tú tienes una variable que es la variable que has medido a lo largo de estos 30 individuos, que en realidad son los mismos 15, teniendo en cuenta que el individuo 16 no es que sea el individuo 16, sino que es el individuo 1 medido en un tratamiento que era antes y un tratamiento que era después. Entonces a mí me gusta clasificarlo en la variable categórica de tratamiento, aunque este tipo de estructuras se utiliza mucho para muestras independientes, pero para el manejo en R facilita muchas cosas. Entonces, en este caso lo que queremos probar es que el tratamiento ha funcionado. Y el tratamiento ha funcionado si la medición de la variable de después es más alta que la media de la variable en la parte de antes. De tal manera que tengo una hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula es que antes era mayor o igual que después. La media de la variable antes era mayor o igual que la media de la variable después. Contra que la media de antes es menor que la media de después, porque si la media de antes es menor que la media de después, quiere decir que la media de después es más grande. Lo puedes poner así, colocado primero la variable antes y luego la variable después, o en el caso contrario que quieras utilizar primero la variable después, pues entonces la hipótesis nula sería que que la media de la variable después es menor o igual que la media de la variable antes. No, aquí me equivoqué. Esto es antes, contra que el tratamiento de después es mayor que el de antes. Nota aquí que es muy importante la posición de las variables, porque esto es lo que determina qué tipo de signo va a llevar la hipótesis alterna, que es la que determina si la prueba es de dos lados, de greater o less, ¿no? Entonces, nota bien aquí quién colocas antes y quién colocas después para que todo cuadre. El primer supuesto en las muestras pareadas, igual que en las muestras independientes, es el de normalidad, y el segundo supuesto es el de homogeneidad de varianzas. En ambos casos se utiliza. Entonces, vamos a hacer la prueba de normalidad, y para esto yo tengo que dividir esta tabla de datos que le he llamado X, por ponerle un nombre, donde tengo la variable X1, que es lo que he medido, y la otra variable que es tratamiento, que es una variable categórica. Entonces, para llamar al objeto antes, así le he llamado para distinguir que es la variable de antes, voy a decirle que mande a llamar la tabla de datos llamada X, un corchete cuadrado, y después le voy a decir que cuando la variable tratamiento sea igual a antes, y le pongo una coma, cierro corchetes, y de esta forma
pues yo me aseguro que ahora cada vez que mando a llamar antes, pues únicamente tiene el contenido de los elementos que fueron en el tratamiento de antes. Y lo mismo hago con la estructura del después, pues si en este caso cuando yo mando a llamar a después, pues solo tiene los elementos que fueron del tratamiento después. Entonces, la media de antes en la variable x1 es de 9.34, la mediana es de 9.36, o sea que parece una distribución bastante simétrica de entrada. Vamos a hacer el histograma para ver si presenta normalidad. El histograma que arroja aquí con la instrucción IST, se dan cuenta que pues en realidad muy normal no parece. Esto sucede muchas veces con los histogramas, por eso es que no son visualmente, no te dan todos los elementos necesarios. ¿Qué es lo que pasa? Si yo cambio el intervalo de clase, el número de intervalos de clase aquí, que son estos que aparecen aquí, estos rangos que aparecen aquí, y en lugar de que sean tantos, le pongo 3, ya tú puedes ver que aquí pues ya parece algo más normal. Entonces los histogramas también dependen muchas veces de los intervalos de clase, pero por eso es que siempre es necesario hacer la prueba de Shapiro-Wilk para poder comprobar si hay una normalidad ya en una prueba o no. En este caso aparece un valor de 0.29, por lo tanto se insinúa o se evidencia que los datos probablemente provienen de una distribución normal. Entonces se ha cumplido normalidad en el antes. Vamos a hacer lo mismo ahora con la variable de después. Y la media de la variable después es 19.32, su mediana es de 18.47, ahí podría no estar tan simétrica como en el primer caso, pero vamos a ver su histograma. De nuevo, esto pues dependiendo del número de clases que le das con esta instrucción de breaks, puede modificarse bastante. Entonces, bueno, habría que ahí tomar en cuenta la prueba de hipótesis sobre la media. Entonces, la prueba de normalidad. La prueba de normalidad es de 0.084, ya a un 95% de confianza podemos decir que hay normalidad en ambas variables. Ahora, para comprobar homogeneidad, pues ya te lo sabes porque ya lo hemos visto en videos anteriores, pues tienes que mandar a llamar a la librería CAR. En caso de que no la tengas, tienes que ir aquí a paquetes, después tienes que ir a instalar y pues te tiene que aparecer un cuadro de texto donde tú le vas a dar la librería CAR. A ver, esperamos que aparezca pronto. No sé qué pasó, como que perdí conectividad. Aquí ya le pones CAR y bueno, lo instalarías en caso de no tenerlo. Como yo ya lo tengo, lo único que tengo que hacer es darle la instrucción library y entre comillas y entre paréntesis CAR. La instrucción es leven.test con T mayúscula. ¿De quién? Pues de la variable que es la numérica, que en este caso, como está acomodada de esta forma, pues esta es la variable numérica, coma la variable del tratamiento, ¿no? Que es esta otra variable que es la de tratamiento. Y entonces, pues ya aquí podemos ver que según el supuesto de homogeneidad de varianzas hay homogeneidad, ¿no? O se sospecha que hay homogeneidad. ¿Cuál es la prueba? Bueno, la prueba que se tiene que hacer en este caso es una prueba que se conoce como t-test y lo que hay que tener en cuenta es cómo es que vamos a ponerla, ¿no? Entonces, puede ser por dos vías. Una es que tú pongas aquí el valor de la variable numérica, luego una vírgula y luego pongas la variable tratamiento o la variable categórica. Después aquí una coma. Acuérdate que en alternativa yo tengo que tener muy en cuenta esta variable, la primera, y la variable segunda, que sería esta de aquí, empieza primero con un antes. Entonces aquí está el antes previo al signo de menor que o mayor que y luego viene el después. O sea que en este acomodo estaríamos en esta posición que te contaba al principio, ¿no? Donde el antes es menor que el después. Eso es lo que yo quiero probar. Por lo tanto, la alternativa aquí tendría que ser less. ¿Ok? La alternativa tendría que ser less. El mu o la mu tendría que ser igual a 0 porque lo que estoy probando es que no hay diferencia.
Y luego acá en varianzas var.equal tengo que darle true porque ya hice la prueba del event y resulta que son varianzas homogéneas. Y luego coma, y aquí es donde cambia, ¿no? Paired igual a true, pues entonces sería que son muestras pareadas. Paired igual a false, pues entonces serían muestras independientes, que es la que te saca de manera automática la paquetería. Es decir, si tú no escribes esto de manera automática, la paquetería entiende que son muestras independientes. Para que entienda que son dependientes, tienes que forzosamente darle paired igual a t o igual a true. Y entonces con esta instrucción, que ya contiene todos los elementos, pues aplicas y resulta que el p-valor, bueno, aquí ya te da el valor t, los grados de libertad, en fin, te está dando un p-valor que es muy chiquito, es muy por debajo de 0.05. Por lo tanto, con toda confianza puedes decir que las muestras, en este caso, que sí hubo un cambio en el tratamiento de antes contra el tratamiento de después. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el análisis gráfico para que tengamos una noción, un boxplot primero entre lo que es las variables, la variable en el tratamiento antes y después con esta instrucción. Y aquí, como tú puedes ver, bueno, pues aquí, a diferencia del video anterior, las cajas nunca se traslapan, ¿no? Cuando las cajas nunca se traslapan en un boxplot, pues ya queda claro que realmente hay una diferencia de medias. Entonces, pues aquí evidentemente el tratamiento antes fue menor en la medición de la variable que el tratamiento de después. Por lo tanto, el tratamiento de después, que la intención era que aumentara los valores de esa variable, pues funcionó, ¿no? Sea cual sea esta variable. Otra gráfica que puedes hacer, que también te expliqué en el video anterior, es obtener una función resumen con estas características. Y bueno, esta no voy a repetir porque está en el video, te digo, en el video de muestras independientes. Y bueno, pues una vez hecho esto, pues tienes que mandar a llamar a la librería ggplot y pues haces esta gráfica. Acá está. Haces primero esta gráfica y resulta que la gráfica de P, esto está claramente explicado en el video de independientes, de muestras independientes. Aquí grafica cada uno de los individuos en la posición de antes y la posición después, y luego con la herramienta resumen, la función resumen que acabo de crear, pues calcula un intervalo de confianza al 95% sobre la media, y pues aquí claramente se ve que hay una diferencia de medias antes y después del tratamiento, por lo que el tratamiento funcionó. Otra gráfica que a lo mejor te puede ser de utilidad pertenece a la librería ggproof, que esa, bueno, obviamente tienes que descargarla, más bien instalarla, como ya te he mostrado. Y bueno, la instrucción es ggpaired y sale algo como esto. Esto muchas personas lo utilizan porque lo que hace es generar líneas por individuo. Entonces claramente tú puedes ver este individuo en particular cuánto creció, este individuo en particular cuánto creció, este individuo en particular cuánto creció. Entonces puedes ver que hay casos donde el crecimiento fue mucho más lento y hay casos donde el crecimiento fue mucho más extremo. Entonces, bueno, esta gráfica a algunas personas les gusta por eso y bueno, yo te la dejo aquí. Esta es la instrucción, así que puedes verla con calma. Y esto sería todo para muestras pareadas en el video de hoy, cuando son en estadística paramétrica, cuando cumple los supuestos. En el siguiente video te voy a decir qué pasa cuando no cumplen los supuestos y qué alternativas tienes. Gracias por tu atención.